En el invierno de 1871, en una colina que domina el estuario del Tajo, los santos del Hospital da Divina Misericordia comenzaron a morir. La versión oficial, la que se grabó en los anales de la Iglesia y en los periódicos de una Lisboa temerosa de Dios, hablaba de una virulenta cepa de tuberculosis, una sombra que se deslizó por los dormitorios infantiles y se llevó las almas de los huérfanos con una piedad cruel. Se erigió a la Madre Superiora, Sor Beatriz de la Agonía, como una figura trágica, una santa terrenal que sobrevivió para llorar a su rebaño perdido. Pero en las callejuelas empedradas de Alfama, entre el olor a sal y a sardinas asadas, se susurraba otra historia, una leyenda tejida con el hilo helado del miedo. No hablaban de enfermedad, sino de un silencio antinatural, de un hambre que trascendía lo físico. Hablaban de los santos famintos, los santos hambrientos cuyos espíritus, según decían, todavía vagaban por la colina, no buscando el cielo, sino un simple trozo de pan. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora, si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. Hoy, el Hospital da Divina Misericordia no es más que un esqueleto de piedra aferrado a la tierra, un monumento a la desolación. El viento que sube del río silba a través de las cuencas vacías de sus ventanas, arrastrando consigo un olor persistente y complejo, a humedad, a yeso descompuesto y a una dulzura enfermiza, como el incienso rancio que se ha negado a abandonar los muros durante más de un siglo. Entrar en sus ruinas es penetrar en un silencio denso, un silencio que tiene peso y textura que se pega a la piel. El suelo, cubierto de escombros y hojas secas, cruje bajo cada paso con una resonancia que parece despertar ecos lejanos, pasos que no son los tuyos. En la capilla, donde el techo se ha derrumbado parcialmente, un fragmento de fresco sobrevive a la intemperie. Muestra ángeles esqueléticos, con las costillas marcadas y los ojos hundidos en cuencas oscuras, ascendiendo a un cielo desconchado. No son figuras de consuelo, sino de inanición, son el primer indicio de que la verdad aquí no fue piadosa. Afonso Reis no cree en fantasmas, pero sí en los espectros que habitan en los archivos. Es un historiador especializado en la Lisboa decimonónica, un hombre cuya vida transcurre entre el polvo de los legajos y la luz tenue de una lámpara de lectura. Su estudio es un santuario de silencio, un laberinto de estanterías repletas de libros encuadernados en piel, mapas antiguos de la ciudad, y fotografías sepia de rostros anónimos. Afonso es un hombre meticuloso, casi ascético, que encuentra más consuelo en la lógica fría de los datos históricos que en el desorden de las relaciones humanas. Su carrera se ha centrado en desmitificar el pasado glorioso de Lisboa, en rasgar el velo de la nostalgia para exponer las cicatrices y las heridas olvidadas. Para él, la historia no es un relato de héroes, sino un informe forense de la condición humana, y él es el forense encargado de examinar los huesos. Su investigación sobre el Hospital da Divina Misericordia comenzó como un proyecto puramente académico. Estaba compilando datos sobre las tasas de mortalidad infantil en las instituciones religiosas de Lisboa durante la segunda mitad del siglo XIX. Un trabajo tedioso pero necesario para comprender el impacto de las epidemias y las condiciones sanitarias de la época. El hospital era, en principio, solo una cifra más en su estudio, una estadística trágica pero predecible. Esperaba encontrar lo de siempre, registros de fiebres tifoideas, de cólera, de la tuberculosis que la historia oficial ya mencionaba. Buscaba patrones, correlaciones, la explicación racional y documentada de por qué tantos niños morían tras los muros de la caridad. No buscaba un misterio, sino una confirmación de la dura realidad de la vida y la muerte en aquel tiempo. El primer escalofrío no lo sintió en las ruinas del hospital, sino en el silencio climatizado del Archivo Municipal de Lisboa. Allí, entre miles de documentos, encontró un libro de contabilidad del hospital, un tomo grueso de tapas combadas por la humedad. Sus páginas, quebradizas como alas de polilla, olían a tiempo encapsulado. Afonso lo abrió con el cuidado de un cirujano, sus dedos siguiendo las columnas de cifras anotadas con una caligrafía elegante y metódica. Buscaba las partidas de gastos médicos, las compras de quinina, de vendas, de los rudimentarios desinfectantes de la época. Y las encontró. Pero al pasar a la sección de suministros, notó una ausencia que gritaba más que cualquier palabra. Durante meses, en el apogeo del supuesto brote de tuberculosis, los registros de compra de alimentos, pan,
legumbres, carne, leche, se reducían a casi nada. Era un vacío ilógico, una anomalía contable que no tenía sentido. El verdadero horror, sin embargo, le esperaba en un libro anexo, el registro de defunciones. Era un documento más pequeño, de aspecto más íntimo, como si registrara no solo muertes, sino también juicios. Los nombres de los niños se sucedían en una lista interminable: Joao, María, Francisco, Leonor. Decenas de ellos, fallecidos en un lapso de apenas unos meses durante aquel fatídico invierno de 1871. La causa oficial de la muerte, la que el hospital comunicaba a las autoridades, estaba anotada en la columna correspondiente: tisis, fiebre pulmonar. Pero junto a cada entrada, en el margen, una caligrafía distinta, temblorosa y casi ilegible, como escrita por una mano aterida de frío o de miedo, había añadido una única y escalofriante palabra. No era un diagnóstico médico, era una declaración teológica. Junto a cada nombre, se leía: asterisco, ascensio, asterisco, ascensión. En ese instante, la investigación de Afonso Reis dejó de ser académica. Se convirtió en una exhumación. La palabra asterisco, ascensio, asterisco, se clavó en la mente de Afonso como un trozo de vidrio. No era un término médico ni administrativo. Era una palabra cargada de un significado místico y terrible. Se sentó en la sala del archivo, el silencio del lugar roto solo por el zumbido de la ventilación, y comenzó a cruzar los datos con una urgencia febril. Las fechas de las muertes coincidían con una precisión matemática con los meses en que las compras de alimentos habían cesado. No era una coincidencia, era una correlación directa. La gráfica que se dibujaba en su mente no era la de una epidemia que se propagaba, sino la de un suministro que se cortaba. El hambre no era una consecuencia de la enfermedad, era la causa. Y alguien, con aquella caligrafía temblorosa, había decidido rebautizar la inanición como un acto de elevación espiritual. La figura que presidía aquel lugar, aquella tragedia, era Sor Beatriz de la Agonía. Afonso se sumergió en los archivos de la época buscando cualquier mención a ella. La imagen pública que emergía de los periódicos y los boletines del patriarcado era la de una santidad incuestionable. Se la describía como un ángel de la misericordia, una mujer de una devoción tan profunda que su sola presencia parecía aliviar el sufrimiento. Las crónicas hablaban de su rostro sereno, enmarcado por la toca blanca, de sus manos siempre dispuestas a cuidar a los niños enfermos y desamparados que la sociedad lisboeta prefería ignorar. Se decía que poseía un don especial para guiar a los pequeños hacia una muerte piadosa, aceptada con resignación cristiana. Nadie cuestionaba sus métodos. Nadie se atrevía a mirar más allá de la máscara de piedad que la ciudad entera le había colocado. Afonso, sin embargo, veía ahora esa imagen con una repulsión creciente. Cada adjetivo laudatorio, cada descripción de su bondad se le antojaba una profanación. ¿Cómo podía una santa presidir un hospicio donde los niños ascendían al cielo a través del hambre? La contradicción era tan monstruosa, que Afonso empezó a sentir que no estaba investigando un simple caso de negligencia, sino una forma de maldad mucho más compleja y deliberada, una perversión teológica que se había disfrazado de caridad. La historia oficial no encajaba con los números ni con esa palabra, asterisco, ascensio, asterisco. La verdad tenía que estar en otro lugar, oculta en los testimonios que nadie había querido escuchar, o en los documentos que alguien se había esforzado por hacer desaparecer. La investigación se detuvo en un muro de silencio institucional. Los archivos completos de la orden religiosa que gestionaba el hospital estaban convenientemente perdidos o sellados por el Patriarcado de Lisboa. La razón oficial era proteger la memoria sagrada de Sor Beatriz y las almas inocentes que cuidó. Para Afonso, aquella excusa era la confirmación de que había un encubrimiento. El silencio de la Iglesia era tan elocuente como el vacío en el libro de contabilidad. Estaban protegiendo algo más que una reputación. Estaban protegiendo un secreto atroz. Frustrado, Afonso se alejó de los archivos oficiales y se adentró en los suyos propios, los de su familia. Era un hábito, una forma de despejar la mente, trazar las ramas de su árbol genealógico, un linaje de comerciantes y funcionarios sin grandes hitos. Fue en ese desvío, en esa búsqueda personal sin expectativas, donde el caso le tendió una emboscada. Entre las partidas de nacimiento y matrimonio, encontró un nombre que le era vagamente familiar por las historias de su abuela, Inés Reis.
una tía abuela nacida en 1852. La línea de su vida era corta. A los 18 años, en 1870, había ingresado como novicia en una orden religiosa. Después de eso, su rastro se desvanecía por completo de los registros familiares. No había carta de matrimonio, ni certificado de defunción, ni tumba. Simplemente, había desaparecido. Afonso sintió un nudo de hielo en el estómago cuando encontró la anotación final en el diario de su bisabuelo. Con una caligrafía escueta, casi avergonzada, había escrito el último destino conocido de Inés, novicia en el Hospital da Divina Misericordia. La conexión personal lo cambió todo. Ya no era el historiador objetivo que analizaba un suceso lejano. Era un sobrino nieto buscando a una fantasma de su propia sangre. La historia de Inés era una pieza del rompecabezas que no sabía que existía. Su desaparición, su silencio, era parte del silencio más grande que envolvía al hospital. Impulsado por esta nueva urgencia, Afonso se puso en contacto con ramas lejanas de su familia, preguntando por viejos papeles, por cualquier cosa que pudiera haber pertenecido a la rama de Inés. La respuesta llegó de un primo segundo que vivía en una vieja casa de campo en el Alentejo. Recordaba un baúl de madera en el desván, lleno de correspondencia antigua que nadie había tocado en generaciones. Pertenecía, según la tradición familiar, a la tía que se hizo monja. El viaje al Alentejo fue un peregrinaje hacia el pasado. El baúl, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, olía a madera seca y a tiempo detenido. Dentro, bajo un vestido de novia amarillento, encontró un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran las cartas de Inés a sus padres. La caligrafía era la de una joven, llena de bucles y florituras al principio, pero a medida que avanzaba en la lectura, la escritura se volvía más apretada, más angulosa, como si la mano que la sostenía estuviera atenazada por el miedo. Algunas páginas estaban arrancadas. En otras, párrafos enteros habían sido tachados con una tinta negra y densa. Un acto de censura brutal y definitivo que dejaba entrever la gravedad de lo que se quería ocultar. Afonso se sentó en el suelo polvoriento del desván y con la luz de una linterna, empezó a leer los fragmentos que habían sobrevivido al censor. Las primeras cartas eran las de una novicia ilusionada, llena de fe y de admiración por la Madre Superiora, Sor Beatriz. Hablaba de la obra santa que realizaban, de la paz que sentía en la oración. Pero pronto, el tono cambió, un terror sutil empezó a filtrarse entre las líneas. Inés no hablaba de enfermedad, escribía sobre el silencio en el refectorio, un silencio que describía como más pesado que cualquier grito. Mencionaba la mirada vacía de los niños, cuyos ojos, decía, ya no parecen de este mundo. Describía su piel, tan delgada y transparente como el papel de hostia, y un frío constante que impregnaba los dormitorios, un frío que no tenía que ver con el invierno. En una de las últimas cartas la censura era más torpe, y Afonso pudo descifrar algunas palabras bajo la tinta. Inés hablaba de la mirada de fiebre santa de Sor Beatriz, y de una nueva doctrina que la Madre Superiora les estaba enseñando. La llamaba la dieta de los serafines, un ayuno extremo y prolongado que, según Sor Beatriz, liberaba el alma de la prisión del cuerpo, y permitía a los niños volar directamente a los brazos de Dios. Inés confesaba su terror, su duda. Escribía, nos dice que su sufrimiento es una bendición, que su hambre es sagrada. Pero cuando los veo, cuando escucho el silencio de sus estómagos, no veo ángeles. Veo jaulas de huesos vacías. La carta terminaba abruptamente. Era la última. Inés, su tía abuela, había sido testigo. Y por serlo la habían silenciado. Las palabras de Inés eran la prueba testimonial que faltaba, el eco humano que confirmaba la fría evidencia de los números. Afonso regresó a Lisboa con las cartas como si fueran una reliquia profana. Ahora sabía que el hospital no solo había sido escenario de una tragedia, sino de un sistema de creencias herético y mortal, orquestado por Sor Beatriz. La dieta de los serafines era el nombre que ella le había dado a su método de asesinato ritual. Pero aún faltaba una pieza. ¿Por qué? La purificación del alma parecía una justificación demasiado abstracta para una crueldad tan metódica. Tenía que haber algo más. Un propósito oculto tras aquella teología del hambre.
La respuesta, intuyó, no estaba en lo que se decía, sino en lo que se había ocultado físicamente. Recordó los planos del hospital. En el archivo de urbanismo de la ciudad, encontró los diseños originales del edificio, datados de finales del siglo XVIII. Eran unos hermosos dibujos a tinta sobre pergamino. Con una lupa, Afonso examinó cada detalle, cada habitación, cada pasillo, y entonces lo vio. En el nivel del subsótano, una gran sala rectangular aparecía claramente rotulada como despensa, un almacén de víveres, lógico para una institución que albergaba a decenas de personas. Movido por una corazonada, buscó los planos de reformas posteriores, los que se habían realizado a finales del siglo XIX, después de la epidemia. En todos ellos, la despensa había desaparecido. El espacio aparecía como un muro sólido, un bloque de mampostería. La habían tapiado, borrándola de la arquitectura del edificio como si nunca hubiera existido. El descubrimiento del sótano oculto avivó la obsesión de Afonso. Si habían tapiado un almacén de alimentos en un lugar donde los niños morían de hambre, esa sala tenía que ser el corazón de la oscuridad, el escenario principal del horror. Pero antes de aventurarse en las ruinas, necesitaba más información. Decidió volver al único archivo que le quedaba, la memoria oral del barrio de Alfama. Buscó a los residentes más ancianos, a los depositarios de las historias que no se escriben en los libros. En una pequeña tasca con olor a vino y madera vieja, encontró a una anciana de rostro surcado de arrugas como un mapa antiguo. Al principio se mostró recelosa, pero cuando Afonso mencionó el Hospital da Divina Misericordia, sus ojos se nublaron con un miedo ancestral. La anciana le contó una historia que su abuela le había contado, y a su abuela, la suya. Una historia que se transmitía en susurros de generación en generación. Recordaba que, durante aquel invierno terrible de 1871, los vecinos no veían salir cortejos fúnebres del hospital durante el día. No había campanas doblando a muerto, ni pequeños ataúdes blancos. En cambio, en mitad de la noche, veían a las novicias salir furtivamente por una puerta trasera, cargando pequeños bultos envueltos en mantas oscuras. Sin la bendición de un ataúd, repetía la anciana, como si escondieran la basura. Los llevaban a un campo sin consagrar detrás del hospital y los enterraban en fosas anónimas. La comunidad lo sabía, pero el miedo a Sor Beatriz, a su poder y a su supuesta santidad, los había condenado a un silencio cómplice. Cada revelación era como una palada de tierra sobre una tumba recién abierta. La contabilidad, las cartas de Inés, el sótano tapiado, los entierros clandestinos, todo apuntaba a un crimen sistemático y encubierto. Sin embargo, el porqué seguía atormentando a Afonso. La teología del hambre de Sor Beatriz era monstruosa, pero no explicaba la meticulosidad del encubrimiento ni el secretismo que aún perduraba. La respuesta definitiva solo podía estar en un lugar, en la propia voz de la arquitecta de aquel infierno. Necesitaba encontrar el diario personal de Sor Beatriz. La Iglesia afirmaba que se había quemado en un incendio en el convento años después de su muerte, pero Afonso ya no se fiaba de las versiones oficiales. A través de un contacto reacio en los archivos del patriarcado, un viejo archivero que valoraba más la verdad histórica que los dogmas institucionales, Afonso se enteró de un rumor persistente. El diario no se había quemado. Había sido confiscado y ocultado en la sección más inaccesible del archivo, el llamado purgatorio, donde se guardaban los documentos considerados espiritualmente peligrosos o heréticos. Conseguir acceso era imposible. Pero su contacto, movido por la historia de Inés Reis y por un sentido de la justicia tardía, accedió a hacer una copia clandestina de las páginas. Una noche, Afonso recibió un paquete anónimo. Dentro, un fajo de fotografías de mala calidad de las páginas de un diario manuscrito. La caligrafía era precisa, elegante y absolutamente escalofriante. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. Leer el diario de Sor Beatriz fue como descender a las profundidades de una mente donde la piedad y la crueldad se habían fusionado en una sola entidad monstruosa. El libro, encuadernado en cuero oscuro, no contenía las reflexiones de una santa, sino el manual de operaciones de una depredadora. Con una calma aterradora, Sor Beatriz detallaba los fundamentos de su dieta de los serafines.
Creía firmemente que el cuerpo era una cárcel corrupta para el alma pura de los niños. La inanición para ella no era un tormento, sino un proceso de cincelado espiritual. Describía el progreso de cada niño con el desapego de un científico. Anotaba la palidez cerúlea de su piel, el brillo febril de sus ojos, los delirios causados por el hambre que ella interpretaba como visiones divinas. Cada entrada era un informe del horror. Hoy, el pequeño Manuel ha dejado de llorar. Su cuerpo es tan ligero que parece flotar sobre el catre. El alma está casi libre, escribía en una página. En otra sobre una niña llamada Clara. Ha empezado a ver ángeles en las manchas de humedad del techo. Su ascensión está cerca. Su espíritu ya canta en el coro celestial. Sor Beatriz no se veía a sí misma como una asesina, sino como una partera de almas, una facilitadora de la santidad. Los niños no eran sus víctimas, eran su obra maestra, la materia prima para su retorcida visión de la salvación. El diario era la prueba irrefutable de un asesinato en masa cometido en nombre de una fe pervertida. Pero la revelación que congeló la sangre de Afonso y le dio por fin la respuesta al porqué, llegó en las últimas páginas del diario. El propósito de Sor Beatriz no era solo purificar las almas de los niños para enviarlas al cielo. Había un objetivo mucho más tangible y macabro. En un pasaje escrito con una excitación casi febril, revelaba su verdadera creencia. El último aliento de un niño inocente, exhalado en el momento exacto de la muerte por inanición sagrada, contenía una partícula del poder divino. Era, según sus palabras, el hálito de Dios. Una esencia milagrosa que podía ser capturada y preservada. Con un detalle espeluznante describía el ritual. En los momentos finales de un niño, cuando el pequeño cuerpo ya no tenía fuerzas ni para temblar, ella se acercaba con un pequeño relicario de cristal. Acercaba el frío vidrio a los labios del niño y, en el instante en que el último suspiro escapaba del cuerpo, sellaba el vial herméticamente. Había capturado el milagro. Estos relicarios que contenían el hálito divino, no eran para la contemplación espiritual, eran la moneda de cambio. Se los entregaba a los benefactores ricos y poderosos que financiaban el hospital, a cambio de su silencio y su continuo apoyo económico. Les prometía que el hálito de un santo curaría sus enfermedades, aseguraría su prosperidad y garantizaría su propia salvación. Los niños no eran pacientes. Eran un sacrificio. El hospital no era un hospicio, era una granja de almas. Con la verdad completa en sus manos, una verdad más monstruosa de lo que jamás había imaginado, Afonso sintió que el peso de todas aquellas vidas perdidas recaía sobre él. Ya no bastaba con saber. Tenía que ver. Tenía que pisar el lugar donde todo había ocurrido. Una noche, armado con los planos antiguos, una potente linterna y herramientas para derribar un muro, se dirigió a las ruinas del Hospital da Divina Misericordia. La colina estaba envuelta en una niebla que subía del río, amortiguando todos los sonidos. El esqueleto del edificio se recortaba contra el cielo nocturno como una bestia dormida. Entró por una de las ventanas rotas, el sonido de los cristales bajo sus botas resonando en el silencio absoluto. Siguiendo los planos, descendió a los sótanos. El aire aquí era aún más denso, más frío, cargado de un olor a tierra húmeda y a algo más, algo orgánico y olvidado. Encontró el lugar donde, según los planos, debería haber estado la puerta de la despensa. No había nada, solo un muro de ladrillos toscos, de un color y una textura distintos al resto de la pared. Era la cicatriz arquitectónica que ocultaba el crimen. Con un mazo, Afonso golpeó el muro. El primer golpe sonó como un sacrilegio, el segundo como un acto de justicia. Ladrillo a ladrillo, abrió una brecha en el tiempo, liberando un aire viciado que llevaba más de un siglo atrapado, un aire que parecía gemir al salir. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Afonso enfocó su linterna hacia el interior y entró. No estaba en una despensa, estaba en un mausoleo para los vivos. El haz de luz barrió la oscuridad y reveló una escena congelada en el tiempo. Decenas de pequeños catres de hierro, oxidados y cubiertos de una gruesa capa de polvo, estaban alineados en filas perfectas, como en un dormitorio militar. El espacio era gélido, con una quietud de tumba. No había restos humanos. En el invierno de 1871, en una colina que domina el estuario del Tajo, los santos del Hospital da Divina Misericordia comenzaron a morir.
La versión oficial, la que se grabó en los anales de la Iglesia y en los periódicos de una Lisboa temerosa de Dios, hablaba de una virulenta cepa de tuberculosis, una sombra que se deslizó por los dormitorios infantiles, y se llevó las almas de los huérfanos con una piedad cruel. Se erigió a la Madre Superiora, Sor Beatriz de la Agonía, como una figura trágica, una santa terrenal que sobrevivió para llorar a su rebaño perdido. Pero en las callejuelas empedradas de Alfama, entre el olor a sal y a sardinas asadas, se susurraba otra historia, una leyenda tejida con el hilo helado del miedo. No hablaban de enfermedad, sino de un silencio antinatural, de un hambre que trascendía lo físico, un vacío que la enfermedad no podía explicar. Hablaban de los santos famintos, los santos hambrientos, cuyos espíritus, según decían, todavía vagaban por la colina, no buscando el cielo, ni la paz eterna, sino un simple y desesperado trozo de pan que nunca llegó. Era una historia contada en voz baja, una herejía popular que se negaba a morir, transmitida de madres a hijos como una advertencia contra la santidad que exige un estómago vacío. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Suscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando llamase a su puerta. Hoy, el Hospital da Divina Misericordia no es más que un esqueleto de piedra aferrado a la tierra. Un monumento a la desolación. El viento que sube del río, cargado de salitre y de los lamentos de las sirenas de los barcos, silba a través de las cuencas vacías de sus ventanas, arrastrando consigo un olor persistente y complejo. A humedad que ha penetrado hasta la médula de la piedra, a yeso descompuesto que se deshace en un polvo fino y fantasmal, y a una dulzura enfermiza, como el incienso rancio que se ha negado a abandonar los muros durante más de un siglo. Entrar en sus ruinas es penetrar en un silencio denso, un silencio que tiene peso y textura, que se pega a la piel y amortigua el sonido del mundo exterior. El suelo, una alfombra de escombros, hojas secas y fragmentos de tejas, cruje bajo cada paso con una resonancia que parece despertar ecos lejanos, pasos que no son los tuyos, susurros que se confunden con el roce de las zarzas contra los muros. En la capilla, donde el techo se ha derrumbado parcialmente, y deja que la luz gris de Lisboa caiga como una mortaja sobre el altar roto, un fragmento de fresco sobrevive a la intemperie. Muestra ángeles esqueléticos, con las costillas marcadas como las cuerdas de un arpa rota y los ojos hundidos en cuencas oscuras, ascendiendo a un cielo desconchado. No son figuras de consuelo, sino de inanición. Son el primer indicio de que la verdad aquí no fue piadosa, sino metódicamente cruel. Afonso Reis no cree en fantasmas, pero sí en los espectros que habitan en los archivos, en las manchas de tinta que son la cicatriz de una vida, en los silencios que se esconden entre las líneas de los registros oficiales. Es un historiador especializado en la Lisboa decimonónica, un hombre cuya vida transcurre entre el polvo de los legajos y la luz tenue de una lámpara de lectura, un mundo donde el pasado es más real y tangible que el presente. Su estudio es un santuario de silencio, un laberinto de estanterías que se doblan bajo el peso de libros encuadernados en piel, mapas antiguos de una ciudad que ya no existe y fotografías sepia de rostros anónimos cuyos ojos parecen seguirte desde el otro lado del tiempo. Afonso es un hombre meticuloso, casi ascético, que encuentra más consuelo en la lógica fría de los datos históricos, en la certeza de una fecha o un documento, que en el desorden impredecible de las relaciones humanas. Su carrera se ha centrado en desmitificar el pasado glorioso de Lisboa, en rasgar el velo de la nostalgia para exponer las cicatrices y las heridas olvidadas, las epidemias silenciadas, las injusticias enterradas bajo monumentos de piedra. Para él, la historia no es un relato de héroes y reyes, sino un informe forense de la condición humana, y él es el forense encargado de examinar los huesos, de escuchar lo que los muertos no pudieron decir en vida. Su investigación sobre el Hospital da Divina Misericordia comenzó como un proyecto puramente académico, una pieza más en el vasto mosaico de su trabajo. Estaba compilando datos sobre las tasas de mortalidad infantil en las instituciones religiosas de Lisboa durante la segunda mitad del siglo XIX, un trabajo tedioso pero necesario para comprender el impacto real de las epidemias y las precarias condiciones sanitarias de la época. El hospital era en principio solo una cifra más en su estudio, una estadística trágica pero dolorosamente predecible en una era donde la vida de un huérfano valía poco más que una oración. Esperaba encontrar lo de siempre. Registros de fiebres tifoideas que diezmaban los dormitorios, de cólera que se extendía como un reguero de pólvora,
de la omnipresente tuberculosis que la historia oficial ya mencionaba. Buscaba patrones, correlaciones, la explicación racional y documentada de por qué tantos niños morían tras los muros supuestamente piadosos de la caridad. No buscaba un misterio, no buscaba una leyenda gótica, buscaba una confirmación de la dura, implacable y a menudo brutal realidad de la vida y la muerte en aquel tiempo. No sabía que estaba a punto de encontrar algo que desafiaría toda explicación racional. El primer escalofrío no lo sintió en las ruinas azotadas por el viento del hospital, sino en el silencio climatizado y aséptico del Archivo Municipal de Lisboa. Allí, entre miles de documentos que olían a tiempo y a olvido, encontró un libro de contabilidad del hospital. Un tomo grueso de tapas de cuero combadas por la humedad y el abandono. Sus páginas quebradizas y amarillentas como alas de polilla, olían a tiempo encapsulado, a un aire que nadie había respirado en más de 100 años. Afonso lo abrió con el cuidado de un cirujano, sus dedos enguantados siguiendo las columnas de cifras anotadas con una caligrafía elegante y metódica, casi hipnótica en su precisión. Buscaba las partidas de gastos médicos, las compras de quinina, de vendas, de los rudimentarios desinfectantes de la época. Y las encontró, documentadas con un rigor impecable. Pero al pasar a la sección de suministros, a la intendencia que mantenía con vida a la institución, notó una ausencia que gritaba más que cualquier palabra escrita. Durante meses, precisamente en el apogeo del supuesto brote de tuberculosis, los registros de compra de alimentos, pan, legumbres, carne, leche, cualquier cosa que pudiera alimentar a un niño, se reducían a casi nada, a entradas esporádicas e insuficientes. Era un vacío ilógico, una anomalía contable que no tenía ningún sentido. No se puede combatir una enfermedad sin alimentar a los enfermos. Era la primera nota discordante en una sinfonía fúnebre que, hasta entonces, parecía perfectamente afinada. El verdadero horror, sin embargo, el golpe que transformaría su investigación académica en una obsesión personal, le esperaba en un libro anexo, el registro de defunciones. Era un documento más pequeño, de aspecto más íntimo, encuadernado en tela negra descolorida, como si registrara no solo muertes, sino también juicios finales. Los nombres de los niños se sucedían en una lista interminable, caligrafiada con una pulcritud aterradora. Joao, María, Francisco, Leonor. Decenas de ellos, fallecidos en un lapso de apenas unos meses, durante aquel fatídico y helado invierno de 1871. La causa oficial de la muerte, la que el hospital comunicaba a las autoridades y que había quedado grabada en la historia, estaba anotada en la columna correspondiente: tisis, fiebre pulmonar, consunción. Pero junto a cada entrada, en el margen derecho de la página, una caligrafía distinta, temblorosa y casi ilegible, como escrita por una mano aterida de frío, o de un miedo insoportable, había añadido una única y escalofriante palabra. No era un diagnóstico médico, no era una observación clínica, era una declaración teológica, una sentencia mística. Junto a cada nombre, rompiendo la lógica del documento, se leía: asterisco ascensio asterisco, ascensión. En ese instante, bajo la luz fluorescente del archivo, la investigación de Afonso Reis dejó de ser académica. Se convirtió en una exhumación. La palabra asterisco ascensio asterisco se clavó en la mente de Afonso como un trozo de vidrio, un fragmento afilado y anómalo en el tejido ordenado de la historia. No era un término médico ni administrativo, era una palabra cargada de un significado místico y terrible. Una palabra que pertenecía a los altares y a los libros de oraciones, no a la columna de causas de muerte de un registro civil. Se sentó en la sala del archivo, el silencio del lugar roto solo por el zumbido casi inaudible de la ventilación, y comenzó a cruzar los datos con una urgencia febril que contrastaba con la quietud monacal del entorno. Las fechas de las muertes, anotadas con una caligrafía precisa, coincidían con una precisión matemática con los meses en que las compras de alimentos habían cesado casi por completo. No era una coincidencia, era una correlación directa y brutal. La gráfica que se dibujaba en su mente no era la de una epidemia que se propagaba de cama en cama, sino la de un suministro que se cortaba deliberadamente, como una vena abierta. El hambre no era una consecuencia de la enfermedad, era la causa. Y alguien, con aquella caligrafía temblorosa y devota, había decidido rebautizar la inanición como un acto de elevación espiritual, transformando un crimen atroz en un milagro.
La figura que presidía aquel lugar, aquella tragedia, era Sor Beatriz de la Agonía. Afonso se sumergió en los archivos de la época, buscando cualquier mención a ella, cualquier fragmento que pudiera darle forma a la mujer detrás del mito. La imagen pública que emergía de los periódicos y los boletines del patriarcado era la de una santidad incuestionable, una estatua de mármol de piedad inmaculada. Se la describía como un ángel de la misericordia, una mujer de una devoción tan profunda y una serenidad tan palpable que su sola presencia parecía aliviar el sufrimiento de los más desamparados. Las crónicas hablaban de su rostro sereno, siempre enmarcado por la toca blanca, de sus manos delgadas y pálidas, siempre dispuestas a cuidar a los niños enfermos y desamparados que la sociedad lisboeta prefería ignorar, depositándolos en el umbral de la caridad para limpiar sus propias conciencias. Se decía que poseía un don especial, casi sobrenatural, para guiar a los pequeños hacia una muerte piadosa, aceptada con resignación cristiana. Nadie cuestionaba sus métodos. Nadie se atrevía a mirar más allá de la máscara de piedad que la ciudad entera, con una mezcla de admiración y alivio, le había colocado. Afonso, sin embargo, veía ahora esa imagen de santidad con una repulsión creciente que le revolvía el estómago. Cada adjetivo laudatorio, cada descripción de su bondad, cada testimonio de su devoción, se le antojaba una profanación, una capa de cal fresca sobre una fosa común. ¿Cómo podía una santa presidir un hospicio donde los niños ascendían al cielo a través del hambre? La contradicción era tan monstruosa, tan fundamentalmente perversa, que Afonso empezó a sentir que no estaba investigando un simple caso de negligencia criminal, sino una forma de maldad mucho más compleja y deliberada. Una perversión teológica que se había disfrazado de caridad para cometer sus crímenes a la vista de todos. La historia oficial, tan pulcra y edificante, no encajaba con los números del libro de contabilidad ni con esa palabra, asterisco ascensio asterisco, que resonaba en su cabeza como el eco de una campana rota. La verdad tenía que estar en otro lugar, oculta en los testimonios que nadie había querido escuchar, o en los documentos que alguien, con un poder inmenso, se había esforzado por hacer desaparecer de la faz de la tierra. La investigación, como era de esperar, se detuvo en un muro de silencio institucional, tan grueso e impenetrable como los muros del propio hospital. Los archivos completos de la orden religiosa que gestionaba la institución, los diarios de la comunidad, los registros internos, las correspondencias, todo estaba convenientemente perdido, en un supuesto incendio décadas atrás, o sellado por el Patriarcado de Lisboa, bajo un decreto de secreto perpetuo. La razón oficial era proteger la memoria sagrada de Sor Beatriz, y las almas inocentes, que cuidó hasta su último aliento. Para Afonso, aquella excusa era la confirmación definitiva de que había un encubrimiento, una conspiración de silencio que se extendía hasta el presente. El silencio de la Iglesia era tan elocuente como el vacío en el libro de contabilidad. Estaban protegiendo algo más que una reputación. Estaban protegiendo un secreto atroz, un pecado tan grande que su revelación podría hacer temblar los cimientos de la fe de la ciudad. Frustrado, Afonso se alejó de los archivos oficiales y se adentró en los suyos propios, los de su familia. Era un hábito, una forma de despejar la mente cuando una investigación se estancaba, trazar las ramas de su árbol genealógico, un linaje de comerciantes y funcionarios sin grandes hitos, un refugio en la normalidad de su propia historia. Fue en ese desvío, en esa búsqueda personal sin expectativas, donde el caso le tendió una emboscada, saltando desde las páginas de su propia historia para atraparlo. Entre las partidas de nacimiento y matrimonio, encontró un nombre que le era vagamente familiar por las historias fragmentadas de su abuela, Inés Reis. Una tía abuela, nacida en 1852. La línea de su vida era corta, un trazo de tinta que se interrumpía bruscamente. A los 18 años, en 1870, había ingresado como novicia en una orden religiosa. Después de eso, su rastro se desvanecía por completo de los registros familiares y públicos. No había carta de matrimonio, ni certificado de defunción, ni una lápida con su nombre en el panteón familiar. Simplemente, se había evaporado, como si nunca hubiera existido. Afonso sintió un nudo de hielo formándose en el estómago cuando encontró la anotación final en el diario personal de su bisabuelo, el hermano de Inés. Con una caligrafía escueta, apretada, casi avergonzada, como si escribiera algo que no debía ser recordado, había anotado el último destino conocido de su hermana, novicia en el Hospital da Divina Misericordia.
La conexión personal lo cambió todo de una forma visceral e irrevocable. Ya no era el historiador objetivo que analizaba un suceso lejano con desapego profesional. Era un sobrino nieto buscando a una fantasma de su propia sangre, a una joven cuya vida había sido borrada por el mismo silencio que él intentaba romper. La historia de Inés era una pieza del rompecabezas que no sabía que existía, una voz silenciada que ahora le hablaba directamente a él a través de un siglo de olvido. Su desaparición, su silencio, era parte del silencio más grande que envolvía al hospital. Impulsado por esta nueva urgencia, una urgencia que era a la vez profesional y familiar, Afonso se puso en contacto con ramas lejanas de su familia, desempolvando viejas rencillas y parentescos olvidados, preguntando por viejos papeles, por cualquier cosa que pudiera haber pertenecido a la rama de Inés. La respuesta, casi un milagro, llegó de un primo segundo que vivía en una vieja casa de campo en el Alentejo. Recordaba vagamente un baúl de madera en el desván, lleno de correspondencia antigua que nadie había tocado en generaciones. Pertenecía, según la tradición familiar transmitida sin mucho interés, a la tía que se hizo monja y de la que nunca más se supo. El viaje al Alentejo fue un peregrinaje hacia el pasado, un trayecto a través de un paisaje de encinas y llanuras doradas que parecía tan detenido en el tiempo como el secreto que buscaba. El baúl, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas que parecían sudarios, olía a madera seca de cedro y a tiempo detenido, a un aire que no había circulado desde el siglo XIX. Dentro, bajo un vestido de novia amarillento y cuidadosamente doblado, un sueño que nunca se cumplió, encontró un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta de seda que alguna vez fue azul y ahora era del color del cielo al amanecer. Eran las cartas de Inés a sus padres. La caligrafía, al principio, era la de una joven de su tiempo, llena de bucles y florituras, rebosante de una fe ilusionada. Pero a medida que Afonso avanzaba en la lectura, la escritura se volvía más apretada, más angulosa, como si la mano que sostenía la pluma estuviera atenazada por el frío o por un miedo que le crispaba los tendones. Algunas páginas, las más cruciales, estaban brutalmente arrancadas. En otras, párrafos enteros habían sido tachados con una tinta negra y densa. Un acto de censura brutal y definitivo que dejaba entrever la gravedad de lo que se quería ocultar. Un grito ahogado bajo una mancha de oscuridad. Afonso se sentó en el suelo polvoriento del desván, la única luz era el haz de su linterna que hacía bailar las motas de polvo como espíritus diminutos, y empezó a leer los fragmentos que habían sobrevivido al censor. Las primeras cartas eran las de una novicia ilusionada, llena de fe, y de una admiración casi infantil por la Madre Superiora, Sor Beatriz. Hablaba de la obra santa que realizaban, de la paz que sentía en la oración, de la alegría de servir a Dios cuidando de sus criaturas más desvalidas. Pero pronto, casi imperceptiblemente al principio, el tono cambió. Un terror sutil, como una corriente de aire helado bajo una puerta, empezó a filtrarse entre las líneas. Inés no hablaba de enfermedad, nunca mencionaba la tuberculosis. Escribía sobre el silencio en el refectorio, un silencio que describía con una precisión escalofriante como, más pesado que cualquier grito, un silencio hecho del ruido de estómagos vacíos. Mencionaba la mirada vacía de los niños, cuyos ojos, decía, ya no parecen de este mundo, son como ventanas a una casa abandonada. Describía su piel, tan delgada y transparente como el papel de hostia, y un frío constante que impregnaba los dormitorios, un frío que no tenía que ver con el invierno, sino que emanaba de los propios cuerpos de los pequeños. En una de las últimas cartas, la censura había sido más torpe, quizás realizada con prisa, o con una mano temblorosa, y Afonso, inclinando el papel a la luz, pudo descifrar algunas palabras bajo la capa de tinta negra. Inés hablaba de la mirada de fiebre santa de Sor Beatriz, de cómo sus ojos brillaban con un fervor que ya no parecía humano cuando hablaba de la pureza y del sacrificio. Y entonces apareció el nombre de la herejía. Inés escribía sobre una nueva doctrina que la Madre Superiora les estaba enseñando en secreto a las novicias más devotas. La llamaba la dieta de los serafines, un ayuno extremo y prolongado que, según Sor Beatriz, liberaba el alma de la prisión corrupta del cuerpo, y permitía a los niños, por ser puros de corazón, volar directamente a los brazos de Dios sin pasar por el purgatorio de la vida. Inés confesaba su terror, su duda, una crisis de fe que la estaba destrozando. Escribía, nos dice que su sufrimiento es una bendición, que su hambre es sagrada.
Pero cuando los veo, cuando escucho el silencio de sus estómagos por la noche, no veo ángeles preparándose para el vuelo, veo jaulas de huesos vacías. La carta terminaba abruptamente, con la pluma rasgando el papel a mitad de una frase. Era la última. Inés, su tía abuela, había sido testigo del horror. Y por serlo, la habían silenciado para siempre. Las palabras de Inés eran la prueba testimonial que faltaba, el eco humano y desesperado que venía a confirmar la fría y brutal evidencia de los números en el libro de contabilidad. Afonso regresó a Lisboa con las cartas como si fueran una reliquia profana, el testamento de una mártir olvidada. Ahora sabía sin lugar a dudas que el hospital no solo había sido escenario de una tragedia por negligencia, sino de un sistema de creencias herético y mortal, orquestado con una precisión fanática por Sor Beatriz. La dieta de los serafines era el nombre poético y blasfemo que ella le había dado a su método de asesinato ritual. Pero aún faltaba una pieza fundamental en aquel macabro rompecabezas. ¿Por qué? La purificación del alma a través del sufrimiento parecía una justificación demasiado abstracta, demasiado etérea, para una crueldad tan metódica y un encubrimiento tan exhaustivo. Tenía que haber algo más, un propósito oculto, más tangible y terrible, tras aquella teología del hambre. La respuesta, intuyó con una certeza helada, no estaba en lo que se decía en los sermones, sino en lo que se había ocultado físicamente, en la propia arquitectura del mal. Recordó los planos del hospital que había consultado semanas atrás, al inicio de su investigación. En el archivo de urbanismo de la ciudad, un lugar que olía a papel de calco y a tinta china, encontró los diseños originales del edificio, datados de finales del siglo XVIII. Eran unos hermosos dibujos a tinta sobre pergamino grueso, obras de arte en sí mismas. Con una lupa de relojero, Afonso examinó cada detalle, cada habitación, cada pasillo, cada rincón de aquel lugar diseñado para la caridad. Y entonces lo vio. En el nivel del subsótano, una gran sala rectangular, claramente separada de las bodegas de vino y de los almacenes de carbón, aparecía nítidamente rotulada como despensa. Un almacén de víveres, de sacos de harina, legumbres y salazones, algo lógico y esencial para una institución que albergaba a decenas de personas. Movido por una corazonada que le erizó el vello de los brazos, buscó los planos de reformas posteriores, los que se habían realizado a finales del siglo XIX, justo después de la epidemia de 1871. En todos ellos, la despensa había desaparecido. El espacio aparecía ahora como un muro sólido, un bloque de mampostería sin puertas ni ventanas. La habían tapiado, borrándola de la arquitectura del edificio como si nunca hubiera existido, un acto de censura no sobre el papel, sino sobre la propia piedra. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos, las señales existen antes de que el peligro llegue. El descubrimiento del sótano oculto avivó la obsesión de Afonso hasta convertirla en un fuego devorador. Si habían tomado la decisión explícita de tapiar un almacén de alimentos en un lugar donde decenas de niños morían oficialmente de tuberculosis pero extraoficialmente de hambre, esa sala tenía que ser el corazón de la oscuridad, el escenario principal del horror, el lugar donde se guardaba el secreto más profundo de Sor Beatriz. Pero antes de aventurarse en las ruinas, antes de profanar aquel silencio de piedra, necesitaba más información, un mapa de la memoria que le guiara en la oscuridad. Decidió volver al único archivo que le quedaba, el más frágil y volátil de todos, la memoria oral del barrio de Alfama. Buscó a los residentes más ancianos, a los depositarios de las historias que no se escriben en los libros, las que se transmiten en susurros de generación en generación. En una pequeña tasca con olor a vino derramado y madera vieja, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, encontró a una anciana de rostro surcado de arrugas como un mapa antiguo y ojos que habían visto pasar un siglo. Al principio se mostró recelosa, pero cuando Afonso mencionó el nombre del Hospital da Divina Misericordia, sus ojos se nublaron con un miedo ancestral, un temor heredado. La anciana, después de que Afonso le hablara de Inés, accedió a contarle una historia que su abuela le había contado a ella, y a su abuela, la suya. Una historia que se transmitía en susurros de madres a hijas. Una advertencia velada, que había sobrevivido al olvido. Recordaba que, durante aquel invierno terrible de 1871, los vecinos que vivían en las casas que daban a la parte trasera de la colina, notaban algo extraño. No veían salir cortejos fúnebres del hospital durante el día.
no había campanas doblando a muerto ni los pequeños ataúdes blancos que deberían haber sido una visión constante durante una epidemia tan mortífera. En cambio, en mitad de la noche, cuando la niebla del Tajo envolvía la ciudad en un abrazo húmedo y silencioso, veían a las novicias salir furtivamente por una puerta trasera, la puerta de servicio, cargando pequeños bultos envueltos en mantas oscuras. Sin la bendición de un ataúd, repetía la anciana con la voz quebrada, como si escondieran la basura, no a un cristiano. Los llevaban a un campo sin consagrar detrás del hospital, un pedazo de tierra que todos evitaban, y los enterraban en fosas anónimas, sin cruz ni nombre. La comunidad lo sabía, lo veía, pero el miedo a Sor Beatriz, a su poder, a su supuesta santidad, y a la ira de Dios que creían que ella podía invocar, los había condenado a un silencio cómplice, una ceguera voluntaria, que se había convertido en la herencia más pesada del barrio. Cada revelación era como una palada de tierra sobre una tumba recién abierta, haciendo el peso de la verdad más insoportable. La contabilidad fraudulenta, las cartas desesperadas de Inés, el sótano tapiado en los planos, los entierros clandestinos en la noche. Todo apuntaba a un crimen sistemático, meticuloso y encubierto con una eficacia aterradora. Sin embargo, el por qué seguía atormentando a Afonso, una pregunta que latía en su cerebro como una migraña. La teología del hambre de Sor Beatriz era monstruosa, una locura fanática, pero no explicaba la meticulosidad del encubrimiento ni el secretismo que aún perduraba en las más altas esferas de la Iglesia. La respuesta definitiva, la clave que daría sentido a toda aquella locura, solo podía estar en un lugar, en la propia voz de la arquitecta de aquel infierno. Necesitaba encontrar el diario personal de Sor Beatriz de la Agonía. La versión oficial de la Iglesia afirmaba que se había quemado en un incendio accidental en el convento años después de su muerte, pero Afonso ya no se fiaba de las versiones oficiales ni de los accidentes convenientes. A través de un contacto reacio en los archivos del patriarcado, un viejo archivero a punto de jubilarse que valoraba más la verdad histórica que los dogmas institucionales, Afonso se enteró de un rumor persistente, una leyenda entre los guardianes de los secretos de la Iglesia. El diario no se había quemado. Había sido confiscado por orden directa del cardenal de la época, y ocultado en la sección más inaccesible y secreta del archivo, un lugar que los propios archiveros llamaban en voz baja el pocho, purgatorio, donde se guardaban los documentos considerados espiritualmente peligrosos, heréticos, o simplemente demasiado escandalosos para ver la luz del día. Conseguir acceso era imposible, un suicidio profesional y espiritual. Pero su contacto, movido por la historia de la joven novicia Inés Reis, y por un sentido de la justicia tardía que le pesaba en la conciencia, accedió a hacer una copia clandestina de las páginas. Una noche, Afonso recibió un paquete anónimo en su buzón. Dentro, envuelto en un paño negro, había un fajo de fotografías de mala calidad, borrosas en los bordes, de las páginas de un diario manuscrito. La caligrafía era precisa, elegante, y absolutamente escalofriante en su calma. Era la voz de Sor Beatriz, hablando desde la tumba. Leer el diario de Sor Beatriz fue como descender a las profundidades de una mente donde la piedad y la crueldad se habían fusionado en una sola entidad monstruosa, donde el amor a Dios se había convertido en un instrumento de tortura. El libro, encuadernado en cuero oscuro y sin ningún tipo de adorno, no contenía las reflexiones de una santa, sino el manual de operaciones de una depredadora espiritual. Con una calma aterradora, con una lógica implacable, Sor Beatriz detallaba los fundamentos teológicos de su dieta de los serafines. Creía firmemente, con la certeza de un profeta, que el cuerpo era una cárcel corrupta para el alma pura de los niños, un lastre de carne, que les impedía alcanzar su verdadero potencial celestial. La inanición para ella, no era un tormento, sino un proceso de cincelado espiritual, un método para tallar santos a partir de la materia prima de los huérfanos. Describía el progreso de cada niño, con el desapego de un científico, observando una reacción química. Anotaba la palidez cerúlea de su piel, el brillo febril de sus ojos, los delirios causados por el hambre que ella, en su locura, interpretaba como visiones divinas, como conversaciones directas con los ángeles. Cada entrada era un informe del horror, redactado con la prosa de un místico. Hoy, el pequeño Manuel ha dejado de llorar. Su cuerpo es tan ligero que parece flotar sobre el catre. El alma está casi libre de su prisión terrenal, escribía en una página. En otra, sobre una niña llamada Clara, anotaba:
Ha empezado a ver ángeles en las manchas de humedad del techo. Su ascensión está cerca. Su espíritu ya canta en el coro celestial. Solo su cuerpo permanece aquí, como una cáscara vacía. Sor Beatriz no se veía a sí misma como una asesina, ni siquiera como una figura cruel. Se veía como una partera de almas, una facilitadora de la santidad, una artista que esculpía la perfección espiritual a través del sufrimiento ajeno. Los niños no eran sus víctimas, eran su obra maestra, la materia prima para su retorcida y grandiosa visión de la salvación. El diario no era una confesión, era un manifiesto, era la prueba irrefutable de un asesinato en masa cometido no por odio, sino por una forma perversa y monstruosa de amor. Pero la revelación final, la que congeló la sangre de Afonso en las venas y le dio por fin la respuesta al porqué de todo, llegó en las últimas páginas del diario, escritas con una excitación casi febril que hacía temblar la caligrafía. El propósito de Sor Beatriz no era solo purificar las almas de los niños para enviarlas al cielo. Había un objetivo mucho más tangible, más económico, y por tanto infinitamente más macabro. En un pasaje escrito con una excitación casi febril, con una caligrafía que se desbocaba sobre el papel, revelaba su verdadera y monstruosa creencia. El último aliento de un niño inocente, exhalado en el momento exacto de la muerte por inanición sagrada, no era simplemente un símbolo, sino que contenía una partícula tangible del poder divino. Era, según sus propias y blasfemas palabras, el hálito de Dios, una esencia milagrosa que podía ser capturada, preservada y sobre todo, utilizada. El ritual, descrito con un detalle espeluznante que revolvió las entrañas de Afonso, era la culminación de su obra. En los momentos finales de un niño, cuando el pequeño cuerpo ya no tenía fuerzas ni para temblar, cuando la vida se reducía a un hilo imperceptible, ella se acercaba con un pequeño relicario de cristal tallado, acercaba el frío vidrio a los labios azulados del niño, y, en el instante preciso en que el último y cálido suspiro escapaba del cuerpo, sellaba el vial herméticamente con cera bendecida. Había capturado el milagro. Los niños no eran solo almas que purificar, eran recipientes de una sustancia sagrada que ella cosechaba. Aquellos relicarios, que contenían el hálito divino, no eran para la contemplación espiritual de la congregación, ni para adornar el altar de la capilla. Eran la moneda de cambio en un mercado de fe y poder. El diario revelaba que Sor Beatriz entregaba estos viales a los benefactores más ricos y poderosos que financiaban el hospital. Aristócratas decadentes, comerciantes con conciencias culpables, políticos que temían por su alma inmortal. A cambio de su silencio absoluto y su continuo y generoso apoyo económico, les prometía que el hálito de un santo recién ascendido curaría sus enfermedades, aseguraría la prosperidad de sus negocios, y en última instancia, garantizaría su propia y fácil salvación. Era un pacto faustiano sellado con la vida de los inocentes. Los niños no eran pacientes, ni siquiera eran novicios en el martirio, eran un sacrificio. El hospital no era un hospicio ni un orfanato. Era una granja de almas, una fábrica de reliquias profanas donde la materia prima era el hambre, y el producto final, la muerte. La santidad de Sor Beatriz no era más que la fachada de la empresaria más cruel que Lisboa hubiera conocido jamás, con la verdad completa en sus manos, una verdad más monstruosa y retorcida de lo que jamás había podido imaginar en sus peores pesadillas. Afonso sintió que el peso de todas aquellas vidas perdidas, de todos aquellos pequeños fantasmas sin nombre, recaía directamente sobre él. Ya no bastaba con saber, con tener las pruebas documentales, las palabras en el papel, por horribles que fueran, parecían insuficientes para contener la magnitud del crimen. Sentía una necesidad visceral, una compulsión casi física, de ver el lugar, de pisar el escenario donde todo había ocurrido. Tenía que confrontar el espacio físico del horror, para que la verdad se volviera completamente real. Una noche, incapaz de soportar más el silencio de su estudio, que ahora parecía lleno de susurros, armado con las copias de los planos antiguos, una potente linterna y herramientas pesadas para derribar un muro, se dirigió a las ruinas del Hospital da Divina Misericordia. La colina estaba envuelta en una niebla espesa que subía del río, amortiguando todos los sonidos de la ciudad y aislando el lugar del resto del mundo. El esqueleto del edificio se recortaba contra el cielo nocturno no como una ruina, sino como una bestia dormida, una criatura de piedra que guardaba en su vientre los huesos de sus víctimas.
Entró por una de las ventanas rotas de la planta baja, y el sonido de los cristales al crujir bajo sus botas resonó en el silencio absoluto con la fuerza de un disparo. Siguiendo la memoria de los planos, que había estudiado hasta conocerlos como la palma de su mano, descendió por unas escaleras de piedra resbaladizas por el musgo hacia los sótanos. El aire aquí era aún más denso, más frío, cargado de un olor a tierra húmeda, a salitre y a algo más, algo orgánico y olvidado, el olor dulce y nauseabundo de la descomposición contenida. Encontró el lugar donde, según los planos del siglo XVIII, debería haber estado la puerta de la despensa. No había nada, solo un muro de ladrillos toscos, de un color y una textura visiblemente distintos al resto de la pared de piedra centenaria. Era la cicatriz arquitectónica que ocultaba el crimen, el sello que guardaba el secreto. Con un mazo pesado que había traído en una mochila, Afonso golpeó el muro. El primer golpe sonó como un sacrilegio en la quietud de la noche, una profanación. El segundo, y los que le siguieron sonaron como un acto de justicia tardía. Ladrillo a ladrillo, con el sudor perlando su frente a pesar del frío, abrió una brecha en el tiempo, liberando un aire viciado que llevaba más de un siglo atrapado. Un aire que parecía gemir al salir, un suspiro colectivo que le erizó la piel. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande como para pasar, Afonso enfocó el potente haz de su linterna hacia el interior, y conteniendo la respiración, se deslizó dentro. No estaba en una despensa. Estaba en un mausoleo para los vivos, una antesala de la muerte. El haz de luz barrió la oscuridad total, y reveló una escena congelada en el tiempo, una fotografía tridimensional del horror. Decenas de pequeños catres de hierro, corroídos por el óxido y cubiertos por una gruesa capa de polvo gris que parecía nieve sucia, estaban alineados en filas perfectas, con una precisión militar, como en un dormitorio de un internado infernal. El espacio era gélido, con una quietud de tumba, un silencio tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón en los oídos. No había restos humanos, ni huesos ni desorden. Solo el orden implacable de la espera. Era la sala donde los niños seleccionados para la ascensión eran aislados del resto, donde comenzaban su ayuno final, lejos de cualquier mirada que no fuera la de sus verdugos. El aire en la sala era irrespirable, no solo por el polvo, sino por la opresión que emanaba de las paredes. Afonso caminó lentamente por los pasillos entre los catres, su linterna explorando cada rincón. No había mantas, ni colchones de paja, solo el somier de metal desnudo. No había juguetes, ni libros, ni un solo objeto personal, que indicara que allí habían vivido niños. Era un lugar diseñado para borrar la individualidad, para reducir a sus ocupantes a meros recipientes de un proceso. Las paredes de piedra estaban desnudas, excepto por algunos arañazos débiles a la altura de las camas, como si unas manos pequeñas y sin fuerzas hubieran intentado aferrarse a algo, dejar una marca, un testimonio de su existencia. El sonido de sus propias pisadas sobre el suelo de tierra apisonada era el único ruido, un eco solitario en un lugar que debió estar lleno del silencio más atronador de todos, el silencio del hambre. Cada catre vacío era un grito ahogado, una vida robada, y Afonso se sentía un intruso, un profanador de un santuario del dolor. Fue en la pared del fondo, la más alejada de la entrada tapiada, donde encontró la pieza final del rompecabezas, el altar de aquella iglesia profana. El haz de su linterna reveló una serie de pequeños nichos, no más grandes que una caja de zapatos, excavados directamente en la piedra. Eran unas 30 o 40 hornacinas, dispuestas en una cuadrícula perfecta, como un columbario. Estaban vacíos, cubiertos de la misma capa de polvo que lo impregnaba todo. Afonso se acercó, pasando los dedos por el borde frío de uno de los huecos. Comprendió al instante su propósito. Aquellos no eran nichos para estatuas de santos. Eran el expositor. Allí, Sor Beatriz colocaba los relicarios de cristal recién sellados, cada uno con el nombre del niño ascendido, grabado en una pequeña placa de latón. Era la sala de los santos, el lugar donde la cosecha de almas se exhibía antes de ser distribuida a sus ricos compradores. Podía imaginar la escena,
La sala en penumbra, iluminada por velas, y Sor Beatriz contemplando su colección de alientos divinos, satisfecha de su obra, mientras los siguientes candidatos al sacrificio se consumían lentamente en los catres a su espalda. De pie en el centro de aquella sala helada, con el haz de luz de su linterna como único testigo, la mente de Afonso reconstruyó la escena final con una claridad insoportable. Ya no veía solo catres vacíos y paredes desnudas. Veía los cuerpos diminutos, acurrucados bajo sábanas raídas, temblando no solo de frío, sino de una debilidad que consumía hasta los huesos. Oía el silencio, un silencio que no era paz, sino la ausencia de toda energía, roto solo por el sonido hueco de los estómagos vacíos, y una tos seca y débil que no era de enfermedad sino de inanición. Y sobre todo, veía a la figura de Sor Beatriz de la Agonía, moviéndose entre ellos con la serenidad de una diosa, no como una cuidadora que ofrece consuelo, sino como una cosechadora que inspecciona su campo antes de la siega. La veía acercarse a un catre, con el relicario de cristal en una mano y una vela en la otra, su rostro iluminado desde abajo, transformado en una máscara de piedad y locura, esperando el momento preciso, el último estertor, para capturar el alma de un niño en un frasco de vidrio. El horror de la escena imaginada era tan vívido que Afonso tuvo que apoyarse en uno de los pilares de piedra para no caer. El aire le faltaba, como si el propio vacío de la sala le estuviera robando el aliento. La verdad ya no era un conjunto de datos, de fechas y de testimonios. Era una presencia física, una entidad que habitaba en aquel sótano, impregnada en el polvo, en el óxido y en el frío de la piedra. Había encontrado el corazón de la oscuridad, el lugar donde la fe se había convertido en una industria de la muerte, donde la piedad se había transformado en la más refinada de las crueldades. No había fantasmas en aquella sala, no en el sentido tradicional. Pero el sufrimiento era tan palpable, la memoria del dolor estaba tan concentrada en aquel espacio sellado, que se había convertido en algo tangible, una fuerza que presionaba desde todas partes. Afonso sintió por primera vez el peso de ser el único vivo que conocía la geografía exacta de aquel infierno. La investigación había terminado, pero la exhumación acababa de empezar. Al salir de la sala, al volver a pasar por el agujero que había abierto en el muro, sintió que dejaba una parte de sí mismo atrás, en la oscuridad, entre los catres vacíos. El aire fresco de la noche, cargado de la humedad del Tajo, nunca le había parecido tan valioso, tan lleno de vida. Se quedó un momento de pie, fuera de las ruinas, mirando la silueta del hospital contra las luces lejanas de la ciudad. El viento seguía silbando a través de las ventanas rotas, pero ahora Afonso ya no oía solo el viento. Oía un coro de susurros infantiles, no pidiendo pan como decía la leyenda, sino pidiendo algo mucho más simple y mucho más imposible: ser nombrados, ser recordados. La leyenda de los santos famintos no era una metáfora. Era el eco literal de una verdad que había sido enterrada viva. El trabajo de Afonso como historiador había consistido siempre en sacar a la luz verdades incómodas, en dar voz a los silenciados por el poder. Pero esto era diferente. No se trataba de reescribir un capítulo de la historia de Lisboa. Se trataba de enfrentarse a la capacidad del ser humano para pervertir lo más sagrado, para convertir la fe en una justificación para el horror absoluto. El diario de Sor Beatriz, las cartas de Inés, los registros contables y, finalmente, la visión de aquella sala subterránea, habían destrozado su visión académica del pasado. La historia ya no era una disciplina distante y objetiva, era una herida abierta, y él acababa de meter los dedos en ella. Sabía que publicar sus hallazgos provocaría un terremoto, que la Iglesia y los descendientes de aquellas familias poderosas harían todo lo posible por silenciarlo, por desacreditarlo, por enterrar la verdad una vez más. Pero ya no tenía elección, se lo debía a Inés, se lo debía a las decenas de nombres anotados junto a la palabra asterisco, ascensio asterisco. El viaje de vuelta a su casa, a través de las calles dormidas de Alfama, fue un descenso desde la colina del horror al mundo de los vivos. Pero el mundo ya no parecía el mismo. Cada luz en una ventana, cada sonido amortiguado de una vida tras los muros, le parecía un milagro frágil. Había estado en un lugar donde la vida había sido tratada como una simple mercancía, y esa revelación había alterado para siempre su percepción de la realidad. Al llegar a su estudio, se sentó frente a su escritorio, rodeado de sus libros y sus mapas, su santuario de orden y razón. Pero el santuario había sido profanado.
El olor a polvo y a papel viejo ya no le traía consuelo, sino que le recordaba al polvo de la sala de los catres. El silencio de la noche ya no era pacífico, sino que estaba lleno de la expectativa de un susurro. La historia, para Afonso Reis, había dejado de ser un refugio. Se había convertido en una casa encantada. El legado de Sor Beatriz no eran solo las ruinas en la colina o los archivos sellados. Su verdadero legado era la demostración de cómo el mal puede florecer a plena vista, disfrazado de virtud, aplaudido por la misma sociedad a la que aterroriza. Ella no había actuado sola. Su locura había necesitado un ecosistema para prosperar. La indiferencia de una ciudad que no quería ver a sus huérfanos. La complicidad de unos benefactores que compraban milagros con dinero manchado. El silencio de una iglesia que prefería proteger su reputación a proteger a sus niños. Y el miedo de unas novicias jóvenes como Inés, atrapadas entre su fe y su conciencia. El hospital no fue una anomalía. Fue el síntoma de una enfermedad mucho más profunda, una enfermedad moral que seguía latente bajo la superficie de la historia. Ahora, la responsabilidad de romper ese pacto de silencio recaía sobre él. Afonso miró las fotografías del diario de Sor Beatriz esparcidas sobre su escritorio. La caligrafía elegante parecía burlarse de él desde el pasado. Era la voz de una asesina que se creía una santa. Una voz que había permanecido incontestada durante más de un siglo. Su trabajo a partir de ese momento no sería solo el de un historiador. Sería el de un exorcista. Tendría que arrastrar aquella verdad a la luz, por muy cegadora y dolorosa que fuera, para que el aire viciado de aquel sótano pudiera por fin ventilarse, y para que los susurros en el viento pudieran, tal vez, encontrar un poco de paz. La noche de Afonso apenas comenzaba. Sería la primera de muchas noches en vela, escuchando el eco de los santos hambrientos. La maquinaria del encubrimiento había sido perfecta. Sor Beatriz había creado un sistema cerrado, autosuficiente, donde el crimen generaba su propia financiación y su propio silencio. Los ricos benefactores, al aceptar los relicarios, se convertían en cómplices. Su dinero no solo mantenía el hospital en funcionamiento, sino que compraba su lealtad y su discreción. ¿Cómo iban a denunciar los métodos de la Madre Superiora si ellos mismos eran los beneficiarios de sus macabros milagros? Estaban atrapados en una red de culpa y gratitud perversa. Cualquier investigación oficial se habría topado con un muro levantado por las personas más influyentes de Lisboa. La Iglesia, por su parte, veía en Sor Beatriz una figura que atraía donaciones y que resolvía el problema social de los niños de la calle con una eficacia admirable, aunque nadie se atreviera a preguntar por el coste real de esa eficacia. Era un equilibrio monstruoso, pero un equilibrio estable. Afonso comprendió entonces la desaparición de su tía abuela Inés, una novicia que comenzaba a hacer preguntas, que escribía cartas revelando sus dudas, era una amenaza mortal para todo el sistema. No podían permitirse una sola fisura en la fachada de santidad. Inés no había desaparecido simplemente, la habían hecho desaparecer. ¿La habían encerrado? ¿La habían enviado a un convento de clausura en el lugar más remoto del país? ¿O su final había sido mucho más rápido y definitivo, dentro de los mismos muros del hospital? Su cuerpo, probablemente, yacía en otra tumba sin nombre, no junto a los niños, sino junto a los secretos de los adultos. Su sacrificio no había sido para alcanzar el cielo, sino para mantener el infierno en la tierra, funcionando sin interrupciones. La búsqueda de Inés había llegado a su fin, no con el hallazgo de una tumba, sino con la certeza de su asesinato a manos de aquellos que juraron protegerla. La dimensión del mal se había expandido más allá de la figura de una única mujer fanática. Sor Beatriz era la arquitecta, pero había necesitado constructores, capataces y guardianes. Las otras monjas, las novicias, ¿cuántas sabían la verdad? ¿Cuántas participaban activamente en los rituales? Quizás convencidas por la teología carismática y dominante de la Madre Superiora. ¿Y cuántas otras como Inés vivían aterrorizadas, atrapadas en un dilema imposible entre obedecer sus votos y traicionar su propia humanidad? El hospital no era solo la obra de una loca, era el producto de una cultura de obediencia ciega y de miedo institucionalizado, donde la duda era sinónimo de pecado y la compasión, una debilidad que debía ser erradicada. La palabra *Ascensio*, escrita con aquella mano temblorosa en el registro de defunciones, ya no parecía solo un acto de devoción fanática, sino quizás también un grito de ayuda codificado,
el único acto de rebelión posible para alguien atrapado en el corazón de la maquinaria. Afonso apagó la linterna. La oscuridad total volvió a inundar la sala subterránea, pero ahora era una oscuridad poblada de imágenes y de certezas. Sintió la necesidad urgente de salir de allí, de volver al mundo donde el aire no pesaba una tonelada y donde los silencios no gritaban. Mientras retrocedía hacia el agujero en el muro, tropezó con algo metálico en el suelo. Bajó el haz de luz. Era un pequeño objeto, casi enterrado en la tierra apisonada. Lo recogió con cuidado. Era un relicario de cristal, idéntico a los descritos por Sor Beatriz en su diario, pero este estaba roto. Una de sus caras estaba resquebrajada, y el sello de cera había sido forzado. Estaba vacío. Quizás se le cayó a una de las novicias durante un entierro nocturno. O quizás, y esta idea le pareció a Afonso un pequeño y desolador rayo de luz en la oscuridad, alguien intentó sabotear el ritual. Un pequeño acto de resistencia, un aliento divino liberado de vuelta a la noche, negado a sus captores. Sosteniendo el relicario roto en la palma de su mano, Afonso salió de las ruinas. El amanecer comenzaba a teñir de gris el cielo sobre Lisboa. La ciudad despertaba, ajena al infierno que se escondía en la colina que la vigilaba. El objeto en su mano era la prueba física que conectaba el diario de Sor Beatriz con el espacio real del crimen. Era la pieza final que necesitaba. La historia ya no era una colección de documentos y testimonios. Ahora tenía un artefacto, un testigo mudo de cristal y metal. El peso de la prueba era abrumador, pero también lo era la claridad de su propósito. Tenía que contar la historia. Tenía que darle un nombre a cada niño, un rostro a cada víctima, y un juicio, aunque fuera histórico, a cada verdugo. La leyenda de los santos hambrientos iba a dejar de ser un susurro en las callejuelas de Alfama. Iba a convertirse en un grito que resonaría en toda la ciudad. El sol salió por fin sobre el estuario del Tajo, sus primeros rayos dorados iluminando la fachada ruinosa del Hospital da Divina Misericordia. La luz no purificaba el lugar. Al contrario, parecía exponer con más crueldad sus cicatrices, sus ventanas vacías, sus muros desconchados. La belleza del amanecer contrastaba de forma obscena con la fealdad de la verdad que albergaba el edificio. Afonso se quedó mirando el espectáculo, el relicario frío apretado en su puño. Entendió que algunos lugares están condenados a recordar, no importa cuántos años pasen, no importa cuántas capas de silencio y olvido se acumulen sobre ellos. El mal deja una huella, una energía residual, una memoria impregnada en la piedra y en la tierra, y a veces, solo a veces, encuentra a alguien dispuesto a escuchar. Esa mañana, mientras Lisboa despertaba a un nuevo día, Afonso Reis aceptó su papel. Ya no era solo un historiador, era el guardián de un eco. La conclusión de su investigación no traería paz, lo sabía, traería escándalo, negación, ira, sacudiría los cimientos de instituciones que se creían intocables. Pero la paz no era el objetivo era la justicia, por tardía e imperfecta que fuera, la justicia de la memoria. Devolverles la dignidad a aquellos niños, no como santos anónimos ni como víctimas de una epidemia, sino como individuos cuyas vidas fueron robadas de la forma más cruel imaginable. Y darle a su tía abuela, Inés, el reconocimiento de su sacrificio, transformando su desaparición de una nota a pie de página vergonzosa en la historia familiar, a un acto de martirio silencioso en la lucha contra el mal. El camino que tenía por delante sería largo y difícil, pero al mirar por última vez las ruinas, Afonso sintió que no estaba solo, sentía la presencia intangible de decenas de almas pequeñas que, por fin, habían encontrado su voz. Al llegar a casa, con las primeras luces del día filtrándose por las persianas de su estudio, Afonso colocó el relicario roto sobre su escritorio, junto a las fotografías del diario de Sor Beatriz y las cartas de Inés. Los tres objetos juntos contaban la historia completa, el crimen, el testimonio y la prueba. Se sentó y encendió su lámpara, aunque ya no la necesitaba. El gesto era un ritual, el comienzo de un nuevo trabajo. Abrió un documento en blanco en su ordenador. Durante un largo rato, miró el cursor parpadeante, buscando las palabras para empezar, las palabras para hacer justicia a un horror que desafiaba el lenguaje. Finalmente, empezó a escribir, no como un académico, sino como un cronista, como el único testigo de una masacre olvidada.
Su primera frase no fue una introducción histórica, sino una dedicatoria, para los santos que tenían hambre. La narrativa del horror había encontrado su cauce. Afonso escribiría sin descanso, impulsado por una mezcla de rabia y de un profundo sentido del deber. Cada palabra sería un golpe contra el muro de silencio, cada frase una lápida para una tumba sin nombre. El libro que saldría de aquellas noches en vela no sería solo un ensayo histórico, sería un memorial, un acto de recuerdo, y a su manera, una oración. Una oración laica por aquellos cuyas plegarias nunca fueron escuchadas, por aquellos a quienes se les prometió el cielo y solo se les dio un sótano frío y oscuro. El legado de los santos hambrientos no sería el olvido, sino la verdad. Y esa verdad, una vez liberada, sería más poderosa que cualquier reliquia, más perdurable que cualquier muro de piedra. El sol ya estaba alto en el cielo de Lisboa. En la colina, el viento seguía soplando entre las ruinas del Hospital da Divina Misericordia, pero algo había cambiado. El aire parecía un poco más ligero, el silencio un poco menos opresivo. Como si la visita de Afonso, el acto de romper el sello y mirar la verdad a la cara, hubiera iniciado un lento proceso de catarsis. La historia había sido exhumada. Ahora solo faltaba que el mundo la escuchara. El eco de los niños seguía allí, pero ya no era un lamento perdido en el viento. Era el preludio de una tormenta que estaba a punto de estallar. El peso de la verdad era una carga física. Afonso sentía los hombros encorvados, un frío que no tenía que ver con la temperatura de la habitación. Había pasado de ser un observador del pasado a ser un participante activo en sus consecuencias. El descubrimiento en el sótano no solo había confirmado sus sospechas, las había hecho palpables, las había dotado de una geografía y una textura. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, no veía las páginas de un archivo, sino la imagen de los catres de hierro alineados en la penumbra, cada uno un monumento a una vida extinguida en silencio. El horror ya no era una abstracción intelectual, era una imagen grabada a fuego en su memoria. Un diorama macabro que su mente visitaría una y otra vez sin su permiso. La complicidad del silencio se le reveló en toda su aterradora magnitud. No era solo la Iglesia o los benefactores. Era toda una sociedad que había elegido no mirar, que había preferido la cómoda historia de una santa trágica, a la incómoda verdad de un crimen sistemático. Nadie escuchó los llantos de los niños debilitándose día tras día. Nadie notó la ausencia de los pequeños ataúdes blancos que deberían haber salido por la puerta principal. La historia de la anciana de Alfama sobre los entierros nocturnos confirmaba que la gente sabía, o al menos sospechaba. Pero el miedo, la conveniencia y una deferencia casi feudal hacia la autoridad religiosa, habían sellado sus labios. El crimen de Sor Beatriz fue posible, porque se cometió en un vacío moral que la propia comunidad había ayudado a crear. La culpa, como el polvo del sótano, lo cubría todo. Y en medio de esa oscuridad, la figura de Inés Reis brillaba con una luz trágica y heroica. Afonso releyó sus cartas, ahora con el conocimiento completo de lo que describía. Su terror, su confusión, su lucha interna entre la obediencia y la conciencia, la convertían en la verdadera mártir de aquella historia. Ella no había sido una víctima pasiva. Había sido una testigo que intentó dar la alarma, una voz solitaria que gritó en un desierto de indiferencia y fanatismo. Su silencio final no fue una elección, fue una imposición violenta. Al contar su historia, Afonso no solo estaría resolviendo un misterio familiar, sino que estaría devolviéndole su voz, permitiéndole terminar la denuncia que empezó a escribir más de un siglo atrás. Su investigación se había convertido en su legado. El enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas sería inevitable y brutal. Afonso se preparó mentalmente para la tormenta que desataría. Sería acusado de anticlericalismo, de sensacionalismo, de profanar la memoria de una mujer santa. Intentarían desacreditar sus fuentes, cuestionar su metodología, atacarlo personalmente. El sistema que había protegido a Sor Beatriz en vida, intentaría seguir protegiendo su memoria en la muerte, porque admitir la verdad sobre el Hospital da Divina Misericordia, significaría admitir una falla fundamental en su propia estructura de vigilancia y de fe.
Pero Afonso tenía algo que ellos no podían refutar: la convergencia de las pruebas, la contabilidad, las cartas, el diario y, sobre todo, la existencia de aquella sala tapiada. La verdad era una fortaleza, y él se iba a atrincherar en ella. La publicación del trabajo de Afonso Reis no fue un artículo académico. Fue una exhumación pública, un acto de profanación para algunos y de justicia para otros. No se limitó a las páginas de una revista especializada, sino que se filtró primero como un rumor, y luego como una ola de choque, a través de los cafés, las redacciones de los periódicos y las tertulias de Lisboa. El texto era frío, forense, implacable en su lógica, presentando la evidencia de forma secuencial: el libro de contabilidad, las cartas de Inés, los extractos del diario de Sor Beatriz, los planos del edificio. Los nombres de los niños, Joao, María, Francisco, Leonor, impresos en tinta negra, dejaron de ser estadísticas anónimas para convertirse en los protagonistas de la pesadilla más atroz de la ciudad. La historia de los santos famintos dejó de ser una leyenda susurrada en las callejuelas de Alfama, para convertirse en una verdad documentada, que obligaba a la ciudad a mirarse en el espejo de su propio pasado. El silencio que siguió a la revelación inicial no fue de indiferencia, sino de horror colectivo, un silencio denso y pesado como el aire del sótano tapiado, el silencio de una ciudad que, de repente, se daba cuenta de que había construido sus iglesias y sus monumentos sobre una fosa común de niños olvidados. La respuesta del patriarcado no se hizo esperar, y fue tan predecible como brutal en su frialdad institucional. No hubo una investigación, ni una petición de perdón, ni un momento de contrición. En su lugar, se desplegó la formidable maquinaria del silencio y la desacreditación. Se emitieron comunicados oficiales, redactados en un lenguaje eclesiástico deliberadamente obtuso, que defendían la memoria intachable de Sor Beatriz de la Agonía, presentándola una vez más como una víctima de los tiempos y de una epidemia devastadora. El trabajo de Afonso fue calificado de difamación histórica, de un ataque sensacionalista y anticlerical, basado en documentos de dudosa procedencia y testimonios malinterpretados. Se le acusó de ser un hereje moderno, un iconoclasta que buscaba destruir los cimientos de la fe por vanidad personal. Las puertas de los archivos eclesiásticos se le cerraron para siempre. Se movieron hilos en los círculos académicos para cuestionar su rigor profesional. La Iglesia no intentó negar los hechos con pruebas, sino enterrarlos de nuevo bajo el peso de su autoridad milenaria, esperando que la fe ciega y el paso del tiempo volvieran a hacer su trabajo, que la memoria del escándalo se desvaneciera como la de tantos otros secretos incómodos que dormían en sus criptas. Pero la verdad, una vez liberada, posee una vida propia, una energía que no puede ser contenida por decretos ni por muros de piedra. La versión oficial de la Iglesia fue rechazada, no en los salones de la élite, sino en las calles. Fueron los habitantes de Alfama, los herederos de aquellos vecinos que habían observado los entierros nocturnos en silencio, quienes dieron el primer paso. Una mañana, alguien dejó un pequeño pan de pueblo, con la corteza dura y la miga densa, en las puertas oxidadas de las ruinas del hospital. Al día siguiente, había 2 panes y una pequeña botella de leche. En una semana, la entrada del lugar se había convertido en un altar improvisado y profano, un santuario del remordimiento. La gente dejaba flores silvestres, juguetes sencillos de madera, dibujos infantiles. No era un acto de superstición, sino un acto de contrición colectiva, una forma de alimentar, simbólicamente, a los fantasmas que sus antepasados habían dejado morir de hambre. El gesto era una disculpa silenciosa, un reconocimiento de que la leyenda era real, y de que la culpa de aquel silencio, transmitida de generación en generación, también les pertenecía. La ciudad, por fin, estaba pagando su deuda, no con oraciones, sino con pan. La victoria de Afonso no tuvo el sabor del triunfo, sino el regusto amargo de la ceniza. Había expuesto la verdad, pero se encontró profesionalmente aislado y personalmente atormentado. Los fantasmas del Hospital da Divina Misericordia no se quedaron en la colina. Lo siguieron a casa, instalándose en el silencio de su estudio. Sufría de insomnio, y en las pocas horas en que conseguía dormir, soñaba con el frío de una sala de piedra y con el sonido de dientes castañeteando, no de miedo, sino de una debilidad extrema. A veces, en la quietud de la noche, mientras trabajaba rodeado de sus libros, creía oír un susurro infantil,
un sonido seco como el de hojas muertas arrastradas por el viento, que no pedía justicia ni venganza, sino algo mucho más simple y desgarrador. Un trozo de pan. El silencio de sus archivos, que antes era su refugio, se había convertido en un lienzo sobre el que se proyectaban los ecos del sótano. Se había convertido en el guardián de un mausoleo invisible, el único que podía escuchar plenamente el coro de los muertos, y esa carga lo acompañaría hasta el final de sus días. Había resuelto el misterio, pero había perdido su paz para siempre. Y así, el Hospital da Divina Misericordia completó su transformación final. Dejó de ser una simple ruina para convertirse en un lugar de poder, una cicatriz visible en el paisaje de Lisboa, un monumento a una verdad que se negaba a ser enterrada. La gente ya no pasaba por delante santiguándose por miedo a los fantasmas, sino que bajaba la cabeza en un gesto de respeto y vergüenza. El lugar se había convertido en el documento final e irrefutable. Sus muros desconchados contaban la historia con más elocuencia que cualquier libro. La piedra había absorbido el dolor, el óxido de los barrotes parecía teñido de lágrimas secas, y el viento que silbaba a través de sus ventanas vacías ya no era solo viento. Era, para todos los que conocían la historia, el coro eterno de los santos famintos. El mal de Sor Beatriz no había sido castigado por la justicia de los hombres, pero su memoria había sido condenada, y su antiguo reino de piedad pervertida se había convertido en su tumba y en su epitafio, un recordatorio perpetuo del horror que puede esconderse tras la máscara de la santidad. La historia del Hospital da Divina Misericordia no termina con la publicación de un libro ni con la creación de un santuario popular. Perdura como una pregunta incómoda que flota sobre la conciencia de la ciudad. El mal no fue erradicado, solo expuesto. Los sistemas de poder que lo permitieron simplemente se reajustaron y continuaron. La verdad fue revelada, pero la justicia real nunca llegó para aquellos niños. Su legado es por tanto una advertencia. Una advertencia sobre cómo la fe puede ser corrompida hasta convertirse en una herramienta de crueldad. Sobre cómo el silencio de los buenos permite que florezcan los monstruos. Y sobre cómo el sufrimiento de los más vulnerables es a menudo el cimiento invisible sobre el que se construye la comodidad de los poderosos. La leyenda se ha convertido en historia, pero la historia a su vez, se convierte en un nuevo mito, uno que nos obliga a preguntarnos: ¿y si el hambre de los santos nunca fue saciado, y todavía esperan, en el silencio de esos muros y de tantos otros lugares olvidados, a que alguien les ofrezca algo más que una oración? Has oído la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esa verdad continuará rondando a los desprevenidos. Suscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.